Nos falta en las listas de reproducción de cualquier fiesta que se precie. La hemos cantado en multitud de ocasiones. Su letra y su melodía inspiran alegría, libertad e incluso exaltación. Pero una de las canciones más exitosas de la música española, Libre, de Nino Bravo, esconde también una triste historia en su origen. Para ello, debemos trasladarnos hasta el corazón de Europa. Corría el año 1962 cuando el recién estrenado Muro de Berlín cobraría su primera víctima y probablemente también la más notoria. Libre es una canción del álbum Mi Tierra, del cantante Nino Bravo. Fue compuesta en 1972 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero y adaptada a las características de la voz de Nino Bravo. A pesar de las décadas que tiene, sigue sonando en infinidad de emisoras de radio y ha sido versionada por múltiples artistas o se ha utilizado como banda sonora de anuncios de televisión. Pero detrás de esa pegadiza melodía se encuentra una historia real ocurrida 10 años antes en Berlín Oriental. El sueño del joven Peter Fetcher de cruzar al otro lado del muro y poder sentirse libre por primera vez en su vida. ¿Cómo llegó a existir este muro? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: el soviético, el estadounidense, el francés y el inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, el estadounidense, el francés y el británico, pasaron a llamarse la República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental, el soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las 2 zonas de la ciudad. La construcción del muro. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las 2 partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarmas,
armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a una ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las mayores medidas de seguridad en esa franja de la muerte, y el resto estaba protegido por vallas. Cruzando al muro. Entre los años 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. La más conocida, Peter Fetcher. Peter Fetcher, junto a su amigo de infancia Helmut Kullbeck, estuvieron planeando durante varios meses el modo de escapar de ese lado de la ciudad, saltando el muro de Berlín, conocido también como el Muro de la Vergüenza, que había sido levantado tan solo un año antes. El 17 de agosto de 1962 fue la fecha escogida para hacerlo. El plan consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca del muro para observar el movimiento de los guardias desde allí y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado corredor de la muerte, esa franja de tierra existente entre el muro principal y el muro paralelo que se había empezado a construir, y correr por el mismo hasta una pared cercana a Checkpoint Charlie, en el distrito de Kreuzberg, en Berlín Occidental. Los dos jóvenes arrancaron a correr, pero la mala suerte hizo que los guardias que custodiaban la parte oriental del muro se percatasen y disparasen sobre ellos, hiriendo de muerte a Peter, un disparo en la pelvis. Helmut tuvo mejor fortuna y consiguió pasar al otro lado. Lo más desafortunado del asunto está en que Peter Fetcher cayó herido justo en la parte conocida como Tierra de Nadie, por lo que los soldados de uno y otro lado no quisieron acercarse a socorrerlo ante el temor de que los guardianes del bando contrario les disparasen. Así fue como Peter Fetcher acabó muriendo desangrado tras estar 50 minutos tirado en el suelo. Fue transcurrido ese tiempo cuando un soldado de la República Democrática Alemana se acercó hasta él, lo cogió en brazos y lo llevó a que lo atendiese, pero ya era demasiado tarde. El joven Peter falleció pocos minutos después. Repercusiones. Se ha atribuido la ausencia de asistencia a Peter Fetcher al miedo mutuo. Desde el lado occidental no se permitió a los transeúntes ayudarlo, debido a lo tenso del ambiente entre ambos lados del muro y al hecho de que habría supuesto entrar en el lado oriental de Berlín. El jefe de pelotón de la frontera de Alemania Oriental afirmó haber tenido miedo de intervenir, dado que se presumía que 3 días antes, en otro incidente, un soldado de la RDA había muerto por un disparo de un policía occidental. Una hora más tarde, su cuerpo fue recogido por el lado oriental. Durante la tarde hubo protestas en Berlín Occidental no solo contra la República Democrática Alemana, sino también contra las fuerzas militares de Estados Unidos, a las que se les acusaba de pasividad. El alcalde de Berlín, Willy Brandt, intentó calmar a la población, pero hacia medianoche unas 10.000 personas se manifestaron e incluso tiraron piedras contra un autobús de tropas rusas que se dirigían al monumento en Berlín Occidental que custodiaban. En los días siguientes, el canciller Konrad Adenauer escribía a Nikita Khrushchev protestando porque en una gran ciudad del mundo civilizado se negara los primeros auxilios a un joven. Pero también pidió al embajador americano Walter C. Dowling que en futuro se interviniese para ayudar a las víctimas. Juicio. En marzo de 1997, 35 años después de los hechos, 2 antiguos guardias de Alemania del Este, Rolf Friedrich y Erich Schreiber, fueron acusados de la muerte de Fischer.
y allí admitieron haber disparado. Fueron hallados culpables y condenados a 1 año de prisión en libertad bajo custodia. Durante el juicio también quedó claro que las heridas de Fischer eran mortales, de manera que, de haber sido asistido, habría muerto de todas formas. Sin embargo, en el libro Muerte en el muro, el caso Peter Fischer, los periodistas Lars Brother Keil y Sven Felix Kellerhoff ahondaron en ese interrogante y elaboraron una minuciosa reconstrucción de los hechos que demuestra que un movimiento desde cualquiera de los dos lados hubiese podido salvar la vida al joven, en lugar de desatar un tiroteo, como entonces se justificó. A pesar de su éxito en España, la canción tomó ribetes políticos en Latinoamericana. Prohibida en Cuba, en Chile fue adoptada como un himno anticomunista y se volvió popular entre los simpatizantes de la dictadura militar. La interpretación de la canción por Bigote Arrocet en el Festival Viña del Mar en febrero de 1974, de rodillas frente al público, en el que se encontraba el dictador Augusto Pinochet, resultó icónica. La historiadora de la música Katia Chornik, en su estudio Sound of Memory, Music and Political Captivity in Pinochet's Chile, 1973 a 1990, asegura que la canción fue utilizada durante interrogatorios a prisioneros políticos durante la dictadura militar. La canción, escrita 10 años después de los hechos, recoge una historia y unas fotos que dieron la vuelta al mundo y que todavía hoy son símbolos de la crueldad humana. En el lugar donde murió Peter Fischer se levantó en 1990 un monumento. La canción es símbolo de todo el pueblo alemán que soñó con huir, ya que si Peter fue la primera víctima del muro, el último, Kiris Geoffroy, en 1989 tenía precisamente 20 años.